se sabe que los medios de comunicación tienen muchísima influencia en la ciudadanía, en la sociedad y tal, ¿sabes? Entonces, en cuanto al bullying, ¿es un tema muy tratado en el informativo de Canal Sur o soléis dar más importancia a otros tipos de temas? Bueno, Canal Sur es un tema tratado, es un tema que se aborda, es un tema sobre el que la dirección de informativos tiene mucha sensibilidad. Es un tema que preocupa, en tanto que es un tema que preocupa a la sociedad. Canal Sur, como empresa pública, como medio de comunicación para empezar, pero también como medio de comunicación público, tiene la obligación de recoger, reflejar los problemas candentes, los problemas que afectan a la sociedad. Y el tema del bullying, exactamente, desde un tiempo a esta parte, pues es un tema que está bastante presente en los medios de comunicación y por supuesto también en Canal Sur. El acoso entre iguales es un tema que los pedagogos vienen hablando desde hace mucho tiempo, que luego va a tener una derivación jurídica, una derivación incluso política y también una derivación periodística, y sí lo abordamos. Ahora, hay otros temas que, por lo que quiera que sea, por la dinámica del flujo informativo, están más presentes. Estamos hablando de la política, de los sucesos, de la violencia de género. Hay temas que en la agenda política, en la agenda periodística, tienen más peso, salvo cuando un caso de bullying, llega a unas consecuencias dramáticas, la muerte de Joaquín en San Sebastián, o algunos otros casos que ha habido también aquí en Andalucía, ¿no? En esos casos, cuando ya se convierte en suceso, sí que ocupa las primeras páginas, ¿no? ¿Y hay más meses donde se habla más del bullying? O sea, ¿un mes exacto? ¿O durante todo el año? No, siempre está marcado por la actualidad. Si sucede, si hay un suceso que está relacionado con el bullying, que llega a ser dramático, entonces eso se convierte automáticamente en información de primera. Ocurre que los medios funcionamos así. Los medios estamos al albur de lo que ocurre en la sociedad, de lo que va sucediendo, y es verdad que no sé si es un defecto o es una virtud, cuando ocurre algo ponemos el foco en ese asunto concreto y le damos especial interés, ponemos la lupa con especial intensidad. En ese día que ocurre el suceso, en los días siguientes, y puede que hasta en el mes siguiente, pero es verdad que luego esos temas, en cuanto dejan de ser actualidad, se difuminan, se diluyen y se olvidan literalmente y pasan de la agenda informativa. No tenemos una cadencia que nos haga mantener el asunto siempre en un punto de interés, sino que estamos muy en función de lo que va sucediendo, incluso en temas muy graves como el de la violencia de género. Estamos siempre un poco a lo que va sucediendo, a los sucesos, ¿no? A los casos lamentablemente de muertes machistas, que son los que van marcando la agenda. Entonces ese asunto, como el caso de bullying, reclama nuestra atención durante unas horas o unos días, mucha atención, pero luego es verdad que se olvida. ¿Qué grado de responsabilidad tienen los medios en cuanto a la influencia que tienen con los mensajes que lanzan a la ciudadanía? Pues tiene mucha responsabilidad y tenemos mucho cuidado en Canal Sur de cómo informamos, de cómo tratamos los temas, de los términos que utilizamos para hablar de los temas, del enfoque que utilizamos para hablar de los temas, del punto de vista que elegimos. Sabemos que es material muy sensible. Fijaos que cada palabra, cada acción, cada frase, cada declaración que sale en un informativo es utilizado por alguien para favorecer sus tesis o para ir contra alguien. De alguna manera, lo que aparece en televisión es algo sagrado, es algo que representa a la verdad. En cuanto que representa a la verdad, aquel que lo escucha lo puede utilizar o a favor o en contra, y tenemos que tener mucho cuidado y ser muy escrupulosos con cada cosa de las que decimos. Es un material muy, muy sensible. Entre decir violencia doméstica y violencia machista hay una gran diferencia. En el caso del bullying, pues efectivamente enfocar una información desde el punto de vista de la víctima, desde el punto de vista del victimario, del acosador o de la víctima, pues representa muchas diferencias, ¿no?
y tienes que tener mucho cuidado y ser muy sensible a la hora de enfocar una información. En cualquier caso, como periodista, como persona, siempre tratas de ponerte del lado del más débil, de quien ha sido víctima, de quien sufre, en este caso, el bullying. Y es ahí donde tienes que tener especial cuidado si vas a informar de un niño, saber que a lo mejor no podemos mostrar su rostro, saber que a lo mejor no podemos mostrar parte de su familia para que no sea señalada. No sé, hay que tener mucho cuidado. ¿Crees que existen suficientes campañas contra el acoso escolar? Y si desde Canal Sur habéis lanzado alguna. Yo creo que existe poco. Por ejemplo, a mí hay un tema que siempre me ha molestado mucho, que es el tema de las novatadas. Y es un asunto que se aborda muy poco, se da como muy por sentado, ¿no? En el caso del bullying es verdad que de un tiempo a esta parte ya digo que sí que hay más sensibilidad, lamentablemente cuando ocurre un suceso luctuoso, pero es verdad que hay más sensibilidad. En Canal Sur hemos hecho alguna campaña ya, por ejemplo hay un órgano que se llama el Consejo Audiovisual de Andalucía, que llegó a un acuerdo con Canal Sur, con la dirección de Canal Sur, para poner en marcha, implementar una campaña contra el acoso escolar, contra el bullying. Y los presentadores, las distintas franjas de los distintos informativos, lanzaban mensajes de un minuto y medio, cada cierto tiempo, a la ciudadanía. Era como un spot que lanzaban para denunciar el acoso escolar, para denunciar el bullying. Lo hicieron los presentadores con el compromiso de Canal Sur y del Consejo Audiovisual. Es verdad que muy centrado en el ciberacoso, en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas de acoso a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero sí se hizo. Pero ya te digo, durante un tiempo, se hace durante un tiempo. Y luego, pues pongamos un mes y medio, es como un recordatorio, pero es verdad que luego se queda un poco ahí, en el aire. ¿Crees que los medios quieren crear alarma social con estas noticias para aumentar la audiencia? ¿O realmente aparece información para concienciarlo a los niños, a familias? El propósito es denunciar. Somos medios de comunicación, en nuestro caso somos un medio público. El propósito es denunciar a esos hechos. Informar, por supuesto, pero también no podemos ser equidistantes respecto a los sucesos de esos. Por tanto, la televisión, el medio, se posiciona contra un hecho, no explícitamente, pero sí en el modo de tratarlo, en el hecho de que aparezca en un informativo, en una escaleta, por supuesto, ¿no? Como cuando aparece un caso de violencia machista. Pero es cierto que los editores también saben que es un asunto que interesa, que es un asunto que tiene audiencia. Y entonces, pues, hombre, digamos que hacen de la necesidad virtud. Saben que tienen que informar de eso, se informa con respecto, saben que hay un compromiso de informar de esas situaciones para evitar que se vuelvan a producir, para concienciar, mentalizar a la población, pero tampoco son ciegos a una realidad, que esos asuntos en general dan audiencia, sí, lo saben. ¿Usted como redactor ha escrito alguna vez alguna noticia sobre el bullying? No, muy pocas, no, creo que no, muy pocas. No. Lo que pasa que también te digo, yo he trabajado en un programa que se llamaba el Club de las Ideas y que abordaba asuntos relacionados con el mundo de la educación. No desde el punto de vista negativo de los sucesos, cuando ya ocurría, por ejemplo, un caso de bullying, sino desde el punto de vista en positivo, digamos, ¿no? Pues recogíamos experiencias educativas en el aula que favorecían la convivencia, favorecían el respeto a los iguales, favorecían pues todos esos buenos valores que evitarían que luego se produjese un caso de bullying y que apareciese en los informativos. Entonces, sí es verdad que en la televisión pública, que esto sí que era prácticamente un milagro, ya no existe ese programa, pero estuvo durante 15 años en antena. Sí que hemos hecho un programa que se llamaba el Club de las Ideas, que se dedicaba a fomentar valores educativos y que abordaba, por supuesto, ya estos asuntos.
En cuanto a las redes sociales, ¿qué papel crees que juegan con respecto a estos asuntos, con relación a estos asuntos sobre el bullying? Bueno, es el gran instrumento a día de hoy para los jóvenes, que muchos de ellos ni siquiera ven la tele o no ven los informativos de Canal Sur. Es decir, la gran herramienta, el gran instrumento para efectuar el acoso escolar a día de hoy es el móvil, es el teléfono móvil. Y entonces, pues lo que sí que recogemos en la tele son esos vídeos que a veces nos pasa alguien, víctima básicamente, o familias de víctimas, de niñas, niños que han sido acosados. Ese vídeo, pues a veces nos llega, o la propia Guardia Civil nos puede proporcionar imágenes de un acoso real, una imagen real de acoso, y a veces la damos también, aunque no tenga gran calidad, también la damos en el informativo. Pero es verdad que las nuevas tecnologías son la herramienta del ciberacoso, o sea, el ciberacoso por eso, y del bullying, ¿no? Antes eran al no existir las nuevas tecnologías, existían otros procedimientos, pero a día de hoy, obviamente, el gran asunto, el gran medio por el que se practica este delito del ciberacoso y del bullying es el teléfono móvil. ¿En Canal Sur existe algún código deontológico a la hora de tratar contenido relacionado con menores? Pues tiene que haber principios, hay principios básicos en el convenio de Canal Sur que tienen que ver con el respeto a los iguales, que tienen que ver con el acoso laboral, con el acoso sexual en la empresa. De hecho, el convenio de Canal Sur recoge sanciones para aquellos que dentro de la empresa, como trabajadores, practiquen acoso laboral o acoso sexual. O sea que a nivel de empresa eso ya existe, ya somos sujetos de ese derecho, en este caso reflejado en el convenio colectivo. Ahora, un código ético en Canal Sur sobre el particular, pues yo diría que no existe. Existe un libro de estilo que por supuesto incorpora un modo de trabajar que tiene que ver con el respeto a todo esto y que tiene que ver con la forma de tratar los temas desde un punto de vista de sensibilidad y de especial precaución con asuntos como el bullying, que son cuestiones generales que aparecen efectivamente en el libro de estilo, pero como código ético tal, Canal Sur no lo tiene. Lo que sí existe es un código deontológico en el Colegio de Periodistas y en la Asociación de Periodistas, que sí nos obliga a informar de estas cosas desde el respeto máximo a las víctimas, a los procesos judiciales, etcétera, etcétera, y ejercer una especial sensibilidad en el tratamiento de estas informaciones. Eso está recogido en los códigos deontológicos de los colegios profesionales, los colegios profesionales de periodistas de Andalucía, la Asociación de Periodistas, también del Consejo Audiovisual, del que forma parte también Canal Sur, etcétera. Y ya digo, Canal Sur lo recoge en su convenio a título de personal, ¿no? como trabajadores de la empresa. Y en tu opinión, ¿crees que se le da suficiente cobertura al acoso escolar o no se abarcan todos los aspectos? Yo creo que se hace poco. Se hace poco. Se hace, pero se hace poco. Yo creo que es un asunto tan grave que podría estar más presente. Es decir, dedicamos mucho más tiempo, por supuesto, a la romería del Rocío, que tiene su lugar, por supuesto, o a las trombas de agua en tal sitio, que también lo tiene, o a las ocupaciones, o las rutas ecológicas, o los productos ecológicos, y está muy bien, pero yo creo que ese asunto, en general, los medios le debemos un poco más de atención a ese asunto, en mi opinión. ¿Y alguna vez habéis omitido este tipo de información por miedo a represalias? No tengo constancia, no. ¿Qué te digo? No. En mi caso, no tengo constancia, yo tampoco soy editor.
O sea, yo soy un redactor, periodista. He sido coeditor del programa del Club de las Ideas y al revés, cuando teníamos un tema de estos, en general nos interesaba especialmente abordarlo, ¿no? O sea que programas como Andalucía Directo, estoy seguro que si se dan estos casos, pues se abordan. Lo que pasa es que es verdad que se da siempre el final de la historia, no se aborda el principio. Y es donde yo ahí creo que tenemos un trabajo muy fuerte que hacer, es decir, el tema de prevención, ¿no? ¿Qué situaciones están viviendo los chicos? ¿En qué situaciones conviven? ¿Qué aulas tienen? ¿Qué espacios comparten? ¿Qué valores están aprendiendo para evitar estas situaciones? Yo creo que ahí sí que hay un trabajo que no estamos haciendo, de prevención. Vale, y ya por último te va a enseñar Pues, unas declaraciones sobre... Precisamente sobre eso, sobre la prevención y tal. El viernes pasado estuvimos hablando con el Instituto Andaluz de la Protección contra el Acoso Escolar. Y Rafael, que es el hombre con el que estuvimos hablando, nos hizo unas declaraciones sobre... bueno, él ha intentado muchas veces hablar en Canal Sur y tal, y no lo han dejado hasta hace 2 semanas, en el que no le han podido dejar hablar absolutamente de todo, porque él considera que este problema del acoso escolar, como otros tantos, también tiene que ver un poco con los poderes políticos y cómo él interviene en ellos. Y entonces él dice que en Canal Sur no está muy contaminado por los poderes políticos. Vamos a ver un poco el fragmento y... ¿Quién es el que habla? ¿Quién es? Se llama Rafael, ¿cuál era el apellido? No sé, es el... ¿Tiene una responsabilidad en la Junta? No, en la Junta no. En la Junta no, Me lo imaginaba. y te vas a dar cuenta de que no tiene ninguna responsabilidad. Pero ¿es responsable de qué? ¿Cuál es? Él está ahora mismo haciendo campañas, entre comillas, contra el bullying. Está en el Instituto Andaluz de la Protección contra el Acoso Escolar y se dedica precisamente a eso, a dar charlas, a informar en redes sociales, intenta intervenir y bueno, está llevando también a un grupo de chavales, no sé si son 40 chavales, a enseñar cómo defenderse, un poco tal y pero también... no depende de la Junta de Andalucía. No depende, y te vas a dar cuenta ahora mismo de que... Muy fragmento, ¿vale? De comunicación para hablar claro sobre este asunto. En concreto, en medios públicos como puede ser Canal Sur, por ejemplo, no me dejan hablar más de la Junta de Andalucía. Papá Junta es el que paga y es una televisión pública o son medios públicos, pues no permitan hablar de un problema real que existe. ¿Por qué no permiten hablar? Porque realmente los responsables de que esto existe son ellos mismos que no admiten el problema y no quieren poner medios ni solución. Hay muchos medios privados que también viven de mamá y papá junta, que chupan de la misma teta en conceptos de publicidad y patrocinios, que tampoco quieren hablar claro de algunos asuntos, porque ante todo hay que dejar aquí la imagen del cliente. Sí, está claro, sí. ¿Cuál es su valoración de estas palabras? Bueno, pues respeto su opinión. Seguro que tiene esa opinión, pues, está basada en algún tipo de experiencia que él haya tenido, ¿no? Pero bueno, pues no te puedo decir mucho más. Él afirma que le han vetado un poco lo que quería decir en Canal Sur y que no le han dejado hablar claramente de la Junta de Andalucía. Ya. Pues quizás sí, lleva su razón, pues sus razones tendrá. Es que no conozco el caso, no tengo ningún juicio de valor que hacer, ninguna valoración que hacer porque no conozco el asunto. Si me dijera, oye, pues mira, fui un día, quise hablar de este tema, planteé el asunto desde este enfoque, pues diría, pues es verosímil, no es verosímil, pero si no me dice nada más, pues simplemente me limito a respetar su opinión. Si hubiera sido más concreto y me dijeran más cosas, pero en principio el asunto del bullying, obviamente, primero, ya seamos una empresa de la pública o no, con independencia de que seamos una empresa que efectivamente estamos pagados por los andaluces, es una empresa pública, en principio ya te digo que es una empresa muy sensible a esos asuntos. Otra cosa es que este hombre, de su experiencia, piense que el asunto no se quiere abordar en profundidad o que se está maquillando las cifras reales, porque él conoce muchos más casos
de los que puede registrar la propia administración autonómica, y entonces pues él tiene unas certezas que no le dejan trasladar. Pues bueno, pues no lo sé, a lo mejor esa es su experiencia, es que no puedo añadir mucho más. Vale, gracias.